Entonces, profesor, quiero darle la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, lo dejo para que todas las personas aquí presentes puedan escuchar su maravillosa charla. Bueno, mil gracias, Mónica. Eh, Mil gracias a Gallery por organizar esta presentación. Un saludo muy especial para los asociados a Coprudea que están invitados pues, de manera especial a esta charla. Para quien no me conocen, yo soy pues Carlos Arturo Fernández, soy profesor de la Universidad de Antioquia, coordinador de la maestría en Historia del Arte. Y como Mónica lo señalaba hace un rato, desde hace años, en concreto desde el año 2012, pues establecimos una alianza con The Gallery Travel para la realización de una serie de viajes culturales que, digamos, de alguna manera nacen del desarrollo de la maestría en Historia del Arte. En esos viajes, pues que nos han llevado por muchos sitios del mundo, por Italia, Grecia, Turquía, el sudeste asiático, Indonesia, bueno, etcétera, etcétera. En esos viajes pues, procuramos que haya una concentración muy importante de asuntos culturales. Digamos, nuestra asociación con Gallery o la asociación, digamos así, el interés mutuo de Gallery Travel y de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia en este programa, pues radica justamente en eso, en que nos une un interés por los viajes culturales, pues que es absolutamente claro. Como Mónica decía, pues nos hemos dedicado a pensar mucho en este viaje. Es un viaje al que le hemos trabajado realmente mucho a lo largo de 3 años, porque ya lo teníamos previsto ya para el año 2012, en el momento en el que estalló la pandemia, pero, y que bueno, por supuesto, pues no se pudo hacer. Y ahora, pues como ustedes saben, ya como Mónica lo dijo, pues estamos frente a, a un movimiento de unos días, de unos 45 días, en la fecha de salida del viaje. Teníamos previsto este viaje para el 27 de diciembre. Estamos proponiendo que sea el 7 de febrero, porque, como ella lo dijo, como ustedes habrán visto posiblemente, pues hay cierta inquietud política, hay problemas en Guatemala a raíz de la última elección presidencial y de la posesión del nuevo presidente, que será el 14 de enero. Creemos que para febrero, pues la situación se habrá clarificado, se habrá tranquilizado también, digamos, la situación con la posesión del nuevo presidente, el presidente Arévalo. Pensamos que era bueno hacer este cambio y anunciarlo lo más rápidamente posible. En buena medida para eso es la charla de hoy, para no perjudicar también a las personas pues, que tenían previsto esto como su destino, digamos, del mes de enero, básicamente finales de diciembre y el mes de enero, y que al postergarse, pues posiblemente pensarán, bueno, yo en esos primeros días de enero, pues puedo hacer un programa distinto con mi familia, lo que sea. Vamos entonces a plantearles a ustedes, vamos a plantearles a ustedes este proyecto, vamos a plantearles esta idea de el viaje de Guatemala y Honduras. Si hay preguntas, pues al final las pueden poner en el chat, al final las respondemos, entonces podremos pues digamos, clarificar las cosas que sean posibles clarificar. Entendemos perfectamente que puede haber personas que tengan dificultad con la nueva fecha, de la misma manera que había personas que están aquí en este momento que tenían dificultades con la fecha anterior, ¿no es cierto? Eso lo entendemos que es natural, pero creemos también que es por respeto a los viajeros, pues que no debemos arriesgarnos a hacer un viaje en el momento en el cual la situación puede resultar un tanto incierta. Yo voy a empezar a compartir mi pantalla para que ustedes
empiecen a verla. En este momento se está cargando la pantalla, ya sé, el sistema ya me dice que ustedes están viendo mi pantalla. Con este viaje, Guatemala y Honduras en el corazón de los mayas. Yo quisiera empezar señalando ese asunto, señalando que este es un viaje que de alguna manera está muy marcado por el mundo de los mayas. Y queremos decirlo de manera clara, queremos reivindicarlo, queremos señalar que esto es un asunto que consideramos de la mayor importancia. Nos resulta natural, nos resulta, a casi todos nos resulta natural y evidente, obvio, pues que uno puede hacer un viaje a Egipto para conocer el mundo de los egipcios, o un viaje a Grecia para conocer la antigüedad clásica. Pues nosotros queremos proponer este viaje al mundo de los mayas. Este es el centro del mundo de los mayas, no es todo el mundo de los mayas. Hay toda una zona, saben ustedes, pues la zona de Yucatán, del sur de México, que también tiene una presencia maya sumamente importante, pero este es, digamos, como el corazón, por lo menos es uno de los centros fundamentales del mundo maya. Y queremos reivindicar eso, queremos reivindicar que así como vamos a Egipto, como vamos a Grecia o como vamos a Italia, vale la pena conocer este mundo de de uno de los más importantes de nuestros pueblos originarios. La propuesta que queremos hacer también pues tiene que ver con un hecho que creemos que es de la mayor importancia, y es un hecho eh, que tiene que ver con la posibilidad de hacer efectivamente este recorrido. Lo señalo a continuación porque me parece, o vuelvo sobre esto a continuación porque me parece que es importante. Estamos en Centroamérica, pues nos vamos a mover entre Guatemala y Honduras, nos vamos a mover en la parte norte, digamos, de Centroamérica, una zona que tiene una importancia histórica y cultural absolutamente determinante, ¿no es cierto? Pues esto es un puente entre el norte y el sur del continente. Por aquí pasaron todos los pueblos que viniendo de Asia poblaron América a través del estrecho de Bering, que seguramente fue el poblamiento más importante. No descartamos que pueda haber habido otros poblamientos a través del Pacífico, pero esos efectivamente fueron menores. Por aquí pasaron todos los pueblos que llegaron, digamos, a Colombia, pasaron por aquí de Colombia hacia todo el sur de América, pues pasaron por aquí. Pero además es un puente entre Oriente y Occidente. Este es la importancia del Canal de Panamá, pues yo creo que salta a la vista de todas las personas, la posibilidad pues que haya ese tipo de conexiones entre Oriente y Occidente, pues tiene que ver mucho con con la configuración de este istmo de América Central. Nos vamos a mover, como hemos dicho, entre Guatemala y Honduras. El foco principal donde más vamos a estar es en Guatemala, porque es el sitio donde hay una presencia maya más importante. Como la idea que tenemos es centrarnos en ese mundo de los mayas, pues en Honduras en realidad es el occidente de Honduras en el que nos vamos a encontrar algunas ciudades mayas, algunas de las ciudades pues más importantes, entre otras cosas, Copán en concreto, pero entonces por eso mismo nos dedicamos sobre todo a Guatemala. En Guatemala vamos a estar entre el 7, pues salimos de Colombia el 7 y vamos a estar hasta el 22 de febrero, que es la fecha en la cual pasamos a Honduras para esos últimos días que estaremos allí. Esto es el mapa de Guatemala. Guatemala vale la pena pues tener en cuenta que es un país que tiene un poquito menos de 109.000 kilómetros cuadrados. En la perspectiva nuestra, en la extensión de Colombia, quiero decir, pues es un país relativamente pequeño, es un país que tiene la 10ª parte
un poquito menos, la 10ª parte de la superficie de Colombia, pero una población bastante alta, una población de 17, casi y medio millones de habitantes, según el censo de 2020. Es decir, un país que está densamente poblado, sobre todo en la parte centro-sur. Yo me atrevería a decir o quisiera señalar que nosotros nos vamos, el viaje que nosotros estamos proponiendo es un viaje que tiene, digamos así, como 3 partes, 3 bloques. Hay un primer bloque. A partir de nuestra llegada a Ciudad de Guatemala, hay un bloque que se va a mover en esta parte que es, digamos, el centro sur del país, entre Ciudad de Guatemala y casi la frontera con México, en la parte sur. Esta es una zona montañosa, una zona en la cual la presencia de los volcanes es sumamente importante. Un segundo momento del viaje va a estar dedicado al centro y al norte del país. Es todo este territorio. Si esto es una zona de montañas, esta es una zona de montañas también, pero sobre todo es una zona de selvas, son territorios mucho más bajos, también más calientes en ese sentido, pero nos vamos a mover por esta zona, llegando inclusive pues hasta esta parte que es la costa Caribe de Honduras, una breve costa, como ven ustedes aquí. Y en tercer lugar, pues la tercera parte de nuestro viaje tendrá que ver pues con el recorrido por Honduras, entre la zona de Copán que está aquí y Tegucigalpa que está aquí. Vamos entonces a seguir un poco pues ese itinerario. Nosotros viajamos en Avianca, llegamos a Ciudad de Guatemala, e inmediatamente por tierra nos trasladamos a Antigua Guatemala. Antigua Guatemala, pues, a ver, pues está, de nuevo es este mapita. Me voy a estar moviendo siempre, voy a estar siempre haciendo uso siempre de este mapita. Aquí está Guatemala, aquí está Antigua Guatemala. Vean ustedes aquí, es este recorrido, un recorrido que es corto, es algo así como 1 hora o un poco más, para llegar hasta Antigua Guatemala, que vale la pena decir, creo que es como una de esas ciudades un poco míticas que existen en nuestra América. Antigua Guatemala fue, durante mucho tiempo, fue la capital de lo que se llamó el Reino de Guatemala, en sentido más estricto, la Capitanía General de Guatemala, que era la organización política más importante en América después del virreinato de México y del virreinato del Perú. Antes de que existiera el virreinato de la Nueva Granada o que existiera el virreinato de Buenos Aires y demás. Este era un núcleo importantísimo que reunía pues todas las provincias del sur de México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Toda esa zona estaba metida allí, quiero decir, estaba bajo el poder de esta Capitanía General de Guatemala, que tenía su capital aquí, en esta ciudad de Antigua Guatemala. Esta fotografía está tomada desde el llamado Cerro de la Cruz. Al fondo, ese monte maravilloso que veremos permanentemente es el llamado Volcán de Agua, un volcán que está inactivo desde hace varios milenios. Se llama Volcán de Agua justamente porque en la parte de arriba, en la zona de los cráteres, pues ahí lo que existe ya son lagos. ¿No es cierto? Esto es un volcán inactivo. No vamos a encontrar volcanes activos. Este es un volcán inactivo. Sin embargo, pues esto es una zona telúrica bastante activa. Y saben ustedes pues que esta ciudad fue destruida por un terremoto en el año 1773,
y a partir de ese año de 1773, pues entonces se va a trasladar la capital hacia lo que actualmente conocemos como Ciudad de Guatemala, que se llama la Nueva Guatemala de la Asunción oficialmente, y esta ciudad quedó prácticamente deshabitada, prácticamente abandonada. Creo que aquí se puede ver muy bien el trazado de esta ciudad en esa llanura con sus calles y carreras absolutamente cortadas perpendicularmente, que es una de las construcciones características, de las estructuras más características de las ciudades españolas fundadas en las colonias o en las provincias americanas. Esta ciudad pues tiene, digamos, ese encanto, digamos así, de ser una ciudad que quedó de alguna manera como detenida en el tiempo en ese final del siglo XVIII. Una ciudad que sigue siendo, como ven ustedes, una ciudad de construcciones muy bajas, aquí no hay edificios, una ciudad que desde el año 1979 fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad, y una ciudad en la cual aparecen todavía muchos de los elementos de la ciudad destruida, ¿no es cierto?, de la antigua destrucción. Ustedes tienen aquí una imagen que es quizá de las más emblemáticas de la ciudad, esto que se llama el Arco del Antiguo Convento. Este arco del Antiguo Convento, o Arco de Santa Catalina, de Santa Catalina, pertenece a la Iglesia de la Merced, que veremos un poquito más adelante. En realidad, pues no es un arco propiamente dicho, en realidad era un puente que le permitía a las monjas de clausura pasar de la Iglesia de la Merced a la parte del convento sin tener que salir a la calle. Pero es interesante porque todavía nos habla de lo que fue la destrucción de la ciudad. Lo que tenemos a nuestra izquierda, pues a nuestra derecha, pues son esos muros todavía que se han conservado así, es decir, que nunca fueron realmente reconstruidos, nunca fueron restaurados, mientras que lo demás que vemos, pues es la ciudad que se fue siendo reconstruida, sobre todo después de mediados del siglo XIX y después de los terremotos que hubo a comienzo del siglo XX. Esta es el mismo arco visto desde el otro lado. Lo que veíamos ahora como semidestruido, digamos así, no reconstruido, son estos muros que estoy señalando aquí, en este caso a la izquierda. Pero insisto, es como una de las imágenes más emblemáticas de la ciudad. La ciudad, pues, insisto, fue abandonada, a pesar de que tenía una arquitectura absolutamente magnífica. Este es el llamado Palacio de los Capitanes Generales, un palacio que fue construido a partir de mediados del siglo XVI, de 1558 en concreto, es decir, como 200 años antes del desdichado terremoto de 1773, y este palacio en realidad pues fue uno de esas construcciones que no sufrió tanto, ¿no es cierto? La ciudad quedó muy destruida, pero los más importantes palacios pues se conservaron en muy buen estado o en bastante buen estado, y pero eso no evitó que la ciudad misma se trasladara, ¿no es cierto? Porque la ciudad había quedado en muy mal estado, se consideró que estaba ubicada en un sitio muy peligroso y demás, y entonces se decidió su traslado. Siempre le tenían miedo a ese volcán de agua que había allí, que sabemos en este momento pues que es un volcán inactivo, y entonces se trasladó a la ciudad. Y al trasladar a la ciudad, muchas de las cosas que había en estos palacios que no fueron destruidos, pues se los llevaron. Quiero decir, se llevaron las puertas, las ventanas, todos los adornos, muchos elementos de la decoración externa del edificio. Los edificios quedaron en buena medida convertidos como en una especie de esqueleto abandonado, ocupado pues por quien pasara por allí. Una ciudad, como se puede uno imaginar, una ciudad abandonada. De todas maneras, este palacio fue restaurado a partir de finales del siglo XIX, y luego también después de 1942 y de 1976, que fueron momentos en los cuales
hubo también sismos fuertes que implicaron pues daños en las construcciones. Este es uno de los primeros palacios construidos en América. Y esta es la iglesia de la Merced, esa iglesia del arco que veíamos hace un momento, una de las iglesias más hermosas en el contexto de todo el arte colonial, de todo el arte colonial americano o hispanoamericano. Ese color amarillo contrastado con los estucos en blanco es muy característico de este arte. Lo que ustedes están viendo aquí pues es una imagen que no veremos en el mes de febrero porque corresponde a una imagen de Semana Santa. La Semana Santa es muy importante en Antigua y en la Semana Santa lo que se sacan son los pasos, las imágenes que son gigantescas. En algunos casos se necesitan hasta 300 personas para cargar los pasos, que entonces, digamos, es una plataforma muy grande, llena de imágenes, una cosa muy grande, muy complicada, muy pesada además, y entonces se hacen estas decoraciones en el piso con acerrín de colores, que es como una especie, se crea como una especie de tapiz para que pase la procesión y por supuesto el paso de la procesión destruye esta obra de arte, que es una obra de arte efímera en ese sentido, una cosa realmente muy, muy característica. La catedral, esta es la Catedral de San José, una iglesia que fue pues muy deteriorada en el terremoto de 1773. Los techos se habían caído, la iglesia pues se habían conservado los muros, los techos se cayeron y quedó abandonada en ese momento. Se conservan las imágenes de los árboles que crecían. Eso se convirtió pues digamos como una especie de solar, por decirlo de alguna manera, y entonces en los grabados antiguos se conserva la imagen de la catedral, de la fachada de la catedral con los árboles que salían. Luego fue restaurada, luego tuvo un nuevo problema. En el año 1918 pues hubo un terremoto que complicó más las cosas. En el año 76 se cayó completamente la fachada, pero ha vuelto pues a retomar a partir de las restauraciones realizadas entre 1990 y el año 2015, ha vuelto a tomar la apariencia antigua. Esto es una ciudad entonces que pasa por muchas reconstrucciones. Y este es el Palacio del Ayuntamiento, uno de los palacios más lujosos, el Palacio de la Municipalidad, digamos así, que existía un palacio construido en el siglo XVIII, es un palacio de 1740, 1743, que se conservó casi perfectamente con el terremoto. Seguramente había mejorado las condiciones. El terremoto fue fuerte, pero como pasa con mucha frecuencia, pues los edificios bien construidos pues no se caen. Lo que se caen son las casas mal construidas. Y esto le pasó lo mismo que aquel Palacio de los Capitanes Generales que veíamos hace un rato, pues se conservó muy bien, pero fue abandonado y efectivamente se robaron, se llevaron lo que se pudieron llevar y lo que no se pudieron llevar, pues fue desapareciendo paulatinamente, se lo fueron robando, fue siendo saqueado. En la actualidad, pues es un palacio espléndido, pues como ven ustedes aquí. Es una ciudad pequeña, antigua, y entonces en ese mismo contexto, pues vamos a visitar dos pequeñas ciudades que se encuentran en las laderas del volcán de Agua, que son San Juan del Obispo y Santa María de Jesús. San Juan del Obispo es este pequeño pueblo. Ven ustedes, estamos siempre en las laderas del volcán de Agua. Esta es una de las primeras iglesias católicas construidas en el país, porque aquí vivió el primer obispo
que hubo en la región y que estableció su residencia aquí a mediados del siglo XVI, hacia 1550, ¿no es cierto? Esta es esa pequeña iglesia de San Juan del Obispo. Es curioso, me parece que aquí evidentemente lo notaremos, pues una torre a nuestra derecha, pues absolutamente masiva, maciza, casi que más grande que el resto de la construcción, ¿no es cierto? Es ese sistema de contrafuertes que se desarrollaba en la época que permitieron evidentemente que estas iglesias se mantuvieran. Y la otra pequeña población, Santa María de Jesús, está de nuevo ubicada en las laderas del volcán de Agua, y quizá aquí también, pues, bueno, desde Antigua, desde San Juan del Obispo, pero aquí nos vamos a empezar a encontrar con mucha más presencia un asunto que es fundamental en todo esto, que es el mundo maya que sigue existiendo, ¿no es cierto? Los indígenas mayas, los campesinos mayas, que siguen siendo pues una parte fundamental, en muchas partes mayoritaria de la población, que conserva sus tradiciones, y entonces vamos a encontrarnos permanentemente sus mercados, visitaremos los mercados más importantes, que son uno de los atractivos fundamentales de la visita a Guatemala. Siempre estos elementos simples, estos elementos sencillos, ustedes pueden notar como muchas veces la decoración es bastante esquemática, tenemos como pues la aproximación a un asunto de cultura popular que es sumamente importante. Bueno, al día siguiente visitaremos en primera instancia, pues saliendo de Antigua hacia el occidente, visitaremos Ixinché. Ixinché está un poquito más al oriente. Estábamos aquí en Antigua, Guatemala. Estábamos aquí en Antigua Guatemala, vamos a ir a Ixinché, que queda por aquí, dije ahora oriente, noroccidente, hacia el noroccidente de Guatemala. Ixinché es una población realmente muy importante. Es un sitio arqueológico de un grupo maya que se llama los cachiqueles, que eran, digamos, contrarios a otro grupo maya, que son los quiché, ¿no es cierto? Los maya quiché son los mayas, por ejemplo, de Chichén Itzá en México. Y aquí, pues, era un mundo maya muy grande, pero que tenía, pues, digamos, esos contrastes, había esas divisiones, esos enfrentamientos entre grupos. Iximché es un sitio arqueológico particularmente importante. Vamos a ir al mundo de los mayas, y en este sentido vamos a ver, creo, la mayor parte de los más importantes centros mayas, de los sitios arqueológicos mayas más importantes. Este es uno de los más importantes, de los mejor conservados, pero es un lugar muy poco visitado, ¿no es cierto? Los turistas no van prácticamente a Iximché, pero Iximché tiene una importancia realmente muy grande, porque, primero, porque habría que decir que esto era la capital de un reino, de ese reino Cachiquele, importante, y ese reino fue el reino aliado de los españoles en el momento de la conquista. Eso hizo que esto se conservara muy bien con la llegada de los españoles, pero todavía más porque el conquistador de esta región, que se llamaba Pedro de Alvarado, pues fundó aquí, estableció aquí la primera capital de ese reino de Guatemala, de la cual hemos hablado. La ciudad sí sufrió un ataque y sufrió una destrucción pocos años después. Fue aquí, esta ciudad, aquí se establecieron los españoles en el año 1524. 2 años después, españoles desertores atacaron a las tropas de Pedro de Alvarado aquí
y destruyeron la fundación española, que entonces se trasladó a Antigua, lo que actualmente es Antigua. Eh, mm, eh, es importante decir que aquí hay una cantidad de plazas, templos, palacios, juegos de pelota, que es ese juego, digamos, tradicional y ritual de los mayas. Hay un dato que es importante y es que los aztecas a esta ciudad, los aztecas que tenían su capital en Tenochtitlán, ¿no es cierto? En la actual Ciudad de México, los aztecas a esta ciudad de Ixmiché en lengua azteca, en lengua náhuatl, que es la lengua de los aztecas, la llamaban Cuauhtemalan. Cuauhtemalan se llamaba esta ciudad para los aztecas y evidentemente del nombre de Cuauhtemalan, el nombre azteca de Ixmiché, del nombre de Cuauhtemalan, pues sale el nombre de Guatemala, el nombre del país. La estructura pues de Ixmiché, de las plazas y demás, algunos de los edificios conservados, los juegos de pelota. Quiero aclarar, pues, en cualquier caso, que nuestras visitas son unas visitas, pues, que tienen, digamos, pues, un interés cultural, pero no un interés propiamente arqueológico. Lo señalo en el sentido de decir pues hay arqueólogos que han gastado su vida entera trabajando en Ixmiché. Nosotros haremos una visita, conoceremos el sitio, intentaremos entender cómo funcionaba la ciudad, etcétera. Pero pues quiero decir que hasta ahí podemos llegar, ¿no es cierto? No podemos profundizar en las excavaciones, en la historia de las excavaciones, cosas por el estilo, que se escapan pues un poco a las posibilidades de un viaje de estas características. Después de visitar a Ixmiché, pues continuaremos hacia el lago Atitlán. El lago Atitlán está ubicado, es este lago que nos encontramos aquí. Ixmiché estaba por aquí, no aparece en el mapa el nombre de Ixmiché, Ixmiché estaba por aquí, y entonces vendremos hacia el lago Atitlán, que se encuentra en esta zona. El lago Atitlán es un lago particularmente hermoso, rodeado de volcanes, rodeado de 3 volcanes, que son el volcán de Atitlán, el volcán Tolimán y el volcán San Pedro. Estos volcanes, pues, definen, digamos así, el panorama de la ciudad, el panorama del lago, perdón, que muchos consideran que es uno de los lagos más bellos del mundo. Aguas cristalinas, muy puras, lleno de pueblitos, 12 pueblos que rodean el lago. Entonces, pues estar allí, disfrutar del lago, pues será una cosa realmente maravillosa. Vamos a movernos por el lago, vamos a conocer pues algunas de las ciudades del lago. El lago tiene 130 kilómetros cuadrados de superficie. Es interesante decir que estamos hablando de unas alturas, digamos, medias. El lago Atitlán está ubicado a 1.562 metros de altura sobre el nivel del mar. Los volcanes, evidentemente, pues son montañas que llegan a 3.000 metros o algo más. El lago posiblemente tiene origen volcánico, es decir, originalmente pudo ser el cráter de un gran volcán extinguido. No hay actividad volcánica en la profundidad del lago, pero posiblemente tiene ese origen volcánico. Es la reserva de agua dulce más importante de todo el país. Bueno, nos moveremos por el lago Atitlán, estaremos instalados en Panajachel. Panajachel es la zona, digamos, la zona turística, una zona donde hay hoteles más modernos y demás,
Es un sitio pues donde evidentemente pues no hay eso, el hecho que sea más moderno, a pesar de que la población sigue siendo aquella población maya de la que hemos hablado, pues las construcciones mismas no tienen ese carácter que nos encontrábamos antes, pero sí los ritos, las fiestas y demás. A partir de nuestra estancia en el lago Atitlán, pues entonces vamos a visitar algunas ciudades, la primera de ellas, o algunos pueblos en bote, ¿no es cierto? Es a través de la laguna, navegando por la laguna. Entonces veremos en primer lugar el pueblo que se llama San Juan La Laguna, y en este San Juan La Laguna, una de las, bueno, en bote, como digo, en San Juan La Laguna, pues una de las cosas que van a ser más interesantes es que nos empezamos a encontrar con un asunto que es determinante en toda esta región, que es el sincretismo. El sincretismo es la unión entre las antiguas religiones y la religión católica, la religión que trajeron los conquistadores, esa mezcla realmente la vamos a ir viendo cada vez más. Aquí en San Juan La Laguna, pues nos vamos a encontrar también una cantidad de elementos tradicionales. Aquí hay una antiquísima fábrica de chocolate, que valdría la pena recordar, pues, que es un producto que se origina en esta zona de América Central y América, digamos, y México, textiles, artesanías de todo tipo, artesanías, trabajos a partir de plantas medicinales, cosas de este tipo. A continuación iremos a otra población que se llama Santiago Atitlán. Santiago Atitlán está localizado entre los volcanes de Tolimán y San Pedro. Hay muchos restos arqueológicos en esta región, y posiblemente en Santiago Atitlán es una de las regiones en las cuales, una de las zonas en las cuales nos vamos a encontrar una presencia más grande del sincretismo que hemos mencionado entre el catolicismo y los motivos mayas. Aquí nos vamos a encontrar en la iglesia de Santiago Atitlán, pues nos vamos a encontrar la presencia pues de los santos católicos, pero también la presencia de otro tipo de santos que mencionaré a continuación. Y los santos muchas veces están vestidos con ropas mayas, como por ejemplo nos podemos encontrar en estos casos, ¿no es cierto? Es parte como de ese tipo de presencia. Es absolutamente importante la vinculación. Estamos dentro de la iglesia, y dentro de la iglesia se utilizan este tipo de imágenes como las que vemos en este pendón que nos encontramos aquí, imágenes que se remiten claramente pues al mundo maya. En medio de toda esa presencia que sigue estando viva del mundo maya, nos vamos a encontrar una figura. Vamos a visitar este lugar que es la cofradía de Maximón o de San Simón. Maximón es en realidad un personaje venerado en la cultura maya, en las tradiciones mayas, en la mitología maya. Maximón es una especie de dios protector de las poblaciones de esta región. Se cristianizó Maximón, convirtiéndose en San Simón, pero sigue siendo, pues, como podrán ustedes suponer, evidentemente el dios maya. Entonces hay una cofradía, iremos allí, visitaremos este sitio, una presencia religiosa, pues, sumamente extraña, podría uno decir, y milagrosa, y con una cantidad de creyentes, pues, sumamente grande, ¿no es cierto? Todo ese tipo de asuntos. Las figuras, el trabajo artesanal, pues es muy grande en este sitio. El mercado de Santiago Atitlán es un mercado permanente, está abierto pues
los 7 días de la semana. En ese sentido no tendremos problema, y creo que pueden ver ustedes pues la calidad de las máscaras en la parte de arriba, pero luego todas las imágenes religiosas, algunas de ellas realmente que de una gran belleza. Este crucificado, por ejemplo, que encontramos aquí a nuestra izquierda, pues parece pues evidentemente muy interesante, ¿no es cierto? Esa presencia del trabajo artesanal, pues aquí va a ser absolutamente importante. Luego de dormir otra vez en el lago Atitlán, pues sí, nos iremos hacia Chichicastenango. Chichicastenango está un poco más al norte, ¿no es cierto? Aquí estaba el lago Atitlán, Chichicastenango está por aquí. Aquí tampoco aparece realmente pues el sitio Chichicastenango. En Chichicastenango vamos a tener pues una experiencia pues particular con el mercado, nuevamente con el mercado. Estaremos el día del mercado. Es el mercado más famoso del país, el mercado de Chichicastenango, por el colorido, la variedad, aquí la presencia de las mujeres con todos sus vestuarios y demás, pues es absolutamente interesante. Estar en contacto con esta cultura, pues es básicamente lo que queremos realmente en ese sentido. Eh, esa esta iglesia, este pueblo de Chichicastenango tiene además una característica, y tiene además, digamos, una historia muy interesante, y es que en esta iglesita, la iglesia de Chichicastenango, pues fue encontrado el Popol Vuh. El Popol Vuh es el libro más importante que tenemos del mundo de los mayas, con todas las narraciones históricas y míticas. Es es el libro sagrado de los mayas quiché, y fue encontrado en esta iglesia, ¿no es cierto? Escondido en una cripta en esta iglesia, en el momento en el cual, seguramente en el momento en el cual, pues se supo que el obispo Diego de Landa había quemado todos los códices mayas, había destruido todos los códices mayas que había reunido y coleccionado. Pues entonces los mayas buscaron la manera de esconderlo en una cripta dentro de la iglesia, donde sabían que no lo iban a buscar, y ahí fue encontrado, en esta iglesita, fue encontrado ese códice. Insisto, es muy importante el mercado. Las telas son particularmente interesantes, como ven ustedes, porque, bueno, no, ya habíamos visto antes pues las tallas en madera y cosas similares, ¿no es cierto? Una cosa de un colorido y de un brillo realmente muy impactante. Luego, el 11 de febrero, estaremos en Quetzaltenango. Aquí nos vamos a encontrar una estructura. Bueno, Quetzaltenango está un poquito, estábamos por aquí en Chichicastenango, venimos a Quetzaltenango, que está aquí, y aquí nos vamos a encontrar pues una estructura urbana, pues sumamente notable, sumamente bella. Vale la pena decir que esta ciudad es una ciudad relativamente nueva, con algunos restos antiguos. Ustedes ven, por ejemplo, señalo siempre, me parece muy interesante en esta fotografía, señalo siempre estas dos iglesias que están juntas. Evidentemente esta de adelante era más antigua, la de atrás es un poco más moderna, pues seguramente esto es siglo XVIII, siglo XIX, pero esta ciudad sufrió una tragedia muy grande en abril del año 1902, cuando se produjo un fuerte terremoto que destruyó buena parte de la ciudad, y pocos meses después, en octubre del mismo año de 1902, el volcán Santa María, que está al lado de la ciudad, pues tuvo una explosión volcánica absolutamente devastadora. Entonces, en buena medida, pues la ciudad tiene rasgos mucho más modernos. Esta ciudad
de Quetzaltenango pues entonces tiene más una apariencia así como neoclásica, como hemos señalado. Estas son las iglesias que veíamos ahora desde el otro lado. Y esta zona pues es particularmente interesante porque esta es la zona más cafetera de Guatemala. Esta es la región de los cultivos de café, y entonces hay también pues toda esa arquitectura que tiene que ver con esas ricas familias cafeteras, pero sigue predominando pues por supuesto siempre la presencia maya. Estando o saliendo desde Quetzaltenango, pues entonces vamos a pasar por una localidad que se llama Salcajá, una localidad que es muy antigua, una localidad que fue fundada en el año, fundada en el año de 1524, donde se encuentra esta ermita que es se llama la Ermita de la Concepción la Ermita de la Conquistadora. Esta ermita es la iglesia más antigua de Guatemala y la iglesia más antigua de todo Centroamérica. Una iglesia chiquitica, pero de una importancia extraordinaria. Vale la pena decir que en Salcajá se produce pues la mayor parte de las telas que hay en el país, que se producen en Guatemala. Se dice que el 60% de las telas de Guatemala se producen en Salcajá. Entonces es un sitio pues interesante en ese sentido. Y hay otras cosas que pueden ser interesantes, curiosas, que son los licores artesanales, el caldo de frutas, licores de frutas, hechos pues a base de frutas, y otros licores hechos a base de leche y huevo, pues cosas que pueden ser curiosas. Y una iglesia más, esta iglesia de San Jacinto que nos vamos a encontrar. Bueno, luego seguiremos hacia una ciudad muy cercana, San Andrés Secul. En San Andrés Secul lo que nos vamos a encontrar es lo más atractivo, es esta iglesia. Quiero ser claro en esto. Claro, hay muchas iglesitas, ¿no es cierto? Esto es, si estamos visitando un terreno, un territorio que es básicamente un territorio de cultura maya y digamos de desarrollos coloniales de esa cultura maya. Entonces esto es básicamente lo que nos vamos a encontrar. No podemos aspirar o pensar que vamos a ver aquí edificios modernos. No, esto es lo que efectivamente existe. Digamos, el interés es básicamente esto. Esta iglesia pues, de San Andrés Secul es una de las más espectaculares por el colorido, ¿no es cierto? Por este colorido con ese amarillo intenso, y con las figuras que ven ustedes, un poco lo que decía hace un momento, son esas figuras un poco populares, simples, que ven ustedes aquí. Otra iglesita, pues, que se llama el Calvario de San Andrés Secul, pues es esta, una pequeña capillita que tiene también pues eh, todo ese interés popular, ¿no es cierto?, de arquitectura popular. Es muy interesante. Yo creo que es muy interesante. Nosotros tendemos con mucha frecuencia a pensar que el arte, que la historia del arte, pues son las grandes catedrales góticas, la gran Basílica de San Pedro, no sé qué, pero hay una cantidad de cosas que corresponde a un pensamiento distinto y a una cultura distinta, que no por ser distinta es menos importante, ¿no es cierto? Y que quisiera decir, no solamente no es menos importante, sino que por otra parte son culturas que están más cerca de nosotros, culturas que de alguna manera nos pertenecen, cuando aquellas grandes culturas europeas que admiramos tanto, en realidad no nos pertenecen tanto, ¿no es cierto? Pero bueno, sobre eso podremos hablar y discutir después.
visitaremos enseguida un pueblito que se llama San Francisco el Alto, que se llama así por encontrarse pues en una zona alta. Es un pueblito pues que está construido, digamos, en la pendiente, un pueblito que es patrimonio nacional, un pueblito que llama la atención sobre todo en su iglesia, que está llena de retablos, muchos de esos de origen colonial, que son sumamente valiosos. Quizá lo más interesante de esa iglesita. Y luego, pues por supuesto, siempre la presencia la presencia de estas poblaciones. Aquí hay un error, esto es del 12 al 13 de febrero, estaremos en Huehuetenango. Huehuetenango es todavía más al occidente. Huehuetenango es una ciudad pues digamos, no tiene realmente un interés tan importante ella misma, Huehuetenango, pues no tiene un interés tan grande en sí la ciudad. Si nos vamos a encontrar cerca de Huehuetenango, nos vamos a encontrar la laguna de Saculeu, que es de nuevo, una laguna sumamente importante, y sobre todo nos vamos a encontrar las ruinas de Saculeu. Esta ciudad llegó a tener un extraordinario esplendor antes de la llegada de los españoles. Está muy bien conservada, como ven ustedes aquí, restaurada pues desde tal vez la mitad del siglo XX, con una cantidad, 41 estructuras ubicadas en plazas. ¿No es cierto? Tendremos que hablar sobre el sentido de estas pirámides sobre las cuales se ubican los templos en el mundo maya, el juego de pelota que nos vamos a encontrar aquí, y luego pues todo ese desarrollo pues de esa población. Bueno, después de visitar estos restos de Saculeu, pues entonces vamos a regresar a Ciudad de Guatemala. Vamos a regresar desde el occidente hasta el centro del país, donde está la capital. Vamos a dormir 2 noches en Guatemala. Vamos a dedicar un día entero a conocer la ciudad de Guatemala. Mucha gente piensa que no es una ciudad importante, que no vale la pena, pero siempre pues es importante tener en cuenta que es la capital del país, y en esa capital pues nos vamos a encontrar pues algunos restos importantes como la catedral, pues algunas construcciones importantes como la catedral. Tenemos que recordar que esta ciudad no es una ciudad colonial como Antigua o como las otras que hemos visto en el camino, que esta ciudad fue construida después del terremoto de 1773. Una catedral pues con una opulencia pues sumamente grande, una catedral que recuerda las grandes catedrales de la América española, pues la Catedral de Ciudad de México, la Catedral de Bogotá, por decir alguna cosa. En este contexto que explicaremos en su momento, pues es el contexto neoclásico. Pero hay unas zonas más antiguas en la ciudad, evidentemente, como esto existirán. Veremos también la universidad que se llama la Universidad de San Carlos. Es una universidad con una sede histórica pues sumamente importante. Luego nos vamos a encontrar pues el Palacio Nacional, que era el antiguo Palacio de Gobierno. Ese Palacio de Gobierno
fue trasladado y entonces este Palacio Nacional se convirtió en un gran centro cultural. Tendremos un recorrido pues por las grandes avenidas de la ciudad y demás. Pues insisto, me parece que es evidente, es una ciudad moderna que tiene un crecimiento pues sumamente notable. Hay un museo que se llama el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, que es el museo maya más importante de Centroamérica. No quiero decir que sea el museo maya más importante del mundo, porque posiblemente en ese sentido, pues la palma se la llevan los mexicanos, pero este es el museo maya más importante de Centroamérica. No estamos seguros de que lo podamos visitar. ¿Por qué? Porque está en proceso de restauración. La restauración, según se anuncia o se anunció oficialmente, debe terminar en el mes de noviembre, pero bueno, siempre, ustedes saben que siempre esas cosas son inciertas, esas cosas que tienen que ver con la restauración y la reinstalación de los museos pueden resultar un tanto inciertas y entonces es posible que lleguemos y no podamos ver ese museo. En caso de que no podamos ver este museo tan interesante, veríamos otro museo, que es un museo etnográfico, que es el Museo de los Vestidos, que es el Museo de los Vestidos Mayas, ¿no es cierto? Una cosa que también pues tiene un interés sumamente grande. Esto que están viendo ustedes aquí son las llamadas estelas mayas, que son, digamos, esas estelas celebrativas de de los grandes jefes militares mayas que están llenas de estas cosas que estoy señalando, son escritos, ¿no es cierto? Esto se ha leído, esto se puede leer, pues el que sepa hacerlo. Yo, evidentemente yo no sé, pero estas cosas son escritos, son cosas en las cuales pues se nos habla de quién es ese personaje y qué hizo ese gran personaje. Aquí concluye, digamos así, lo que podríamos decir es la primera parte de nuestro viaje, que insisto, pues es por esa zona, básicamente centro-sur del país, una zona que tiene pues una presencia montañosa más fuerte, como he dicho. Son ciudades más en altura. Saliendo de Guatemala, a continuación pues emprendemos el segundo recorrido, que es hacia el norte, y vamos a pasar primero por lo que se llama el biotopo del Quetzal. El Quetzal, pues como se sabe, pues es el árbol emblemático, el ave emblemática de Guatemala. Y este biotopo del Quetzal, pues es una zona que sigue siendo de montaña. En realidad es más alta, está ubicado a 2.300 metros de altura, pero es una especie de gran parque natural de unas 1.200 hectáreas, que tiene, además, está en nuestro mapa, pues está ubicado en esta localidad de la Baja Verapaz. En esa zona que está señalado allí, ahí está ubicado el biotopo del Quetzal, que tiene un interés sumamente grande, además sumamente notable, porque esta zona, este parque arqueológico, es un parque que sostienen, que cuidan, que protegen, que han desarrollado las comunidades indígenas. En ese sentido, pues tiene pues un interés particular, aproximarse pues a este tipo de vegetación, recorrer pues este parque, soñando pues teniendo bueno, viendo esa vegetación que se parece, que es evidentemente pues una vegetación parecida a nuestra vegetación tropical, soñando con ver alguna vez un quetzal, que son estas aves maravillosas, pero el quetzal es una especie bastante escasa, digamos, en vía de extinción, y los quetzales son unos pájaros sumamente tímidos, esquivos, y entonces pues creo que es difícil, pues en ese sentido, pues digamos, garantizar, no podríamos hacerlo en ningún caso, garantizar que podamos ver quetzales, pero esta pues es la zona donde hay más quetzales
en Guatemala. Después de visitar, de pasar pues por ese parque natural, llegaremos hasta Cobán. Cobán está un poquito más al norte. Cobán en lengua maya es una palabra que significaba entre nubes, una ciudad que está un poquito más, estábamos en la Baja Verapán y Cobán está un poquito más al norte, está en la Alta Verapán, es una ciudad capital de esta región, de la Alta Verapaz, una ciudad que está un poco más alta, que es un poco más alta, una ciudad que durante mucho tiempo, como digo, el nombre significa entre nubes, durante mucho tiempo fue una ciudad muy lluviosa, muy húmeda, digamos, con una llovizna perenne, dicen ellos, que la caracterizó durante mucho tiempo. Sin embargo, pues es necesario decir que la tala de los bosques y las extensiones pues para el ganado que se han abierto, pues han espaciado las lluvias, que ahora no son esa llovizna permanente, sino son lluvias más espaciadas, pero también lluvias más fuertes, ¿no es cierto? Es una zona, insisto, una zona alta. Estar en Cobán, más que el interés mismo de la ciudad, es pues en nuestro camino hacia el norte, también tiene el interés de que nos permite ir a un sitio que se llama Semuc Champey. Semuc Champey es una zona absolutamente extraña, podríamos decir. Es un río, es una zona ubicada en el río Caobón, que es uno de los ríos más importantes del país, en esta especie de cañón del río Caobón. Esa zona es una zona caliza. Entonces lo que ocurre aquí es que Semoux Champagne es una cosa como esta, unas aguas absolutamente transparentes, limpias, que se mueven en esas especies de piscinas, que son unas piscinas que digo que es una zona de piedra caliza. Entonces eso va, esos productos se van depositando y van formando como esas especies de piscinas, unas piscinas en las cuales es posible tomar un baño, en las cuales tomaremos un baño para quien quiera hacerlo. Zonas de una limpieza pues extraordinaria. Hay una zona en particular en este río Cabón que es una especie de puente. El río se mete bajo una especie de puente, eh, de piedra caliza sobre la que se puede caminar, un puente de 350 metros, pues vuelve a salir al otro lado después de pasar por ese túnel. Una zona, pues, insisto, de una gran belleza. Regresaremos a dormir a Cobán, luego al día siguiente pues emprendemos nuestro camino hacia el norte pasando por las cuevas de Candelaria. Estas cuevas de Candelaria están en un parque natural, el Parque Natural de las Cuevas de Candelaria. Es un gigantesco sistema de cuevas. Por decir alguna cosa, la galería más importante, la cueva más importante, tiene 22 kilómetros de longitud. 12 kilómetros de esos 22 pues son formados por el curso de un río. Esta zona, por lo demás, estas cuevas tienen una extraordinaria importancia arqueológica, porque los mayas pensaban que este era un ingreso al inframundo, ¿no es cierto? Entonces esto era una zona donde uno tenía pues como una posibilidad de comunicarse con el mundo de los muertos, y entonces eso ha permitido que haya
una enorme cantidad, que se hayan encontrado una enorme cantidad una enorme cantidad de restos arqueológicos en esta región, o de detalles de elementos arqueológicos, ¿cómo se llama? De dones para los muertos, cosas por el estilo. Y en concreto, como digo, pues el Popol Vuh señala que este es la entrada al inframundo. Después de esta visita, pues vamos a seguir hacia el norte para llegar hasta Flores el mismo día, pues digamos la visita a las cuevas, después en el camino hacia el norte llegamos a Flores, que está aquí en la parte norte, ¿no es cierto? Ese día pues vamos a tener un recorrido largo, un recorrido que son unas 5 horas, pero evidentemente pues parando, no se trata pues de un recorrido seguido, ¿no es cierto? Parando, y vamos hacia esta región, que es la región norte del país, la región selvática del país, que es el Petén. El Petén pues conserva algunos de las estructuras pues más ricas realmente también de la antigüedad maya. Nosotros vamos a estar en Flores y vamos a movernos en esta zona de Flores hasta llegar a Tikal, un poquito más allá de Tikal, en esta zona donde hay una serie de restos muy importantes. Pues uno podríamos decir pues que claro, quedan cosas, sí, queda aquí al norte, ven ustedes ahí esta zona que se llama El Mirador. El Mirador tiene la pirámide más alta de América. Pero llegar al Mirador es sumamente difícil. Llegar al Mirador, pues se puede ir en helicóptero. Cuando hicimos la averiguación hace unos años, valía $700 ir de Flores al Mirador. Entonces, pues se escapaba, digamos, como de las posibilidades de nuestro itinerario. Se puede ir también por tierra, se demora 4 días el recorrido, pues a través de la selva. Entonces, lo que quiero decir es que hay lugares que siguen siendo bastante inaccesibles, o esta ciudad de Piedras Negras, que es también en la zona Lacandona, que es una de las zonas más importantes, que ven ustedes está vinculada pues directamente con México. Entonces, pues no todo lo podemos visitar. Hay sitios que se escapan realmente a nuestras posibilidades. Pero bueno, llegaremos a Flores. Flores es una ciudad muy especial, la visitaremos, no nos vamos a hospedar allí, es un poco incómoda, son un poco incómodos los hospedajes. Nosotros vamos a estar en las afueras, nos vamos a hospedar en las afueras, pero digamos, este es el punto de partida para las visitas pues que vamos a hacer a partir de allí. Pero es muy interesante la arquitectura de esta pequeña isla completamente poblada, como ven ustedes aquí, una isla sobre un lago, ¿no es cierto? Sobre un lago. Esa isla pues tiene todas estas construcciones. Es un enclave muy bello, un poquito complicado, digamos, hospedarse allí, pues el autobús no puede llegar hasta el centro, todo ese tipo de cosas. Bueno, a partir de Flores, pues vamos a realizar la visita de 4 sitios arqueológicos que están allí cerca. El primer día, pues el 18 de febrero, visitaremos dos sitios, Yaxajá, que es, vean ustedes, un sitio maya fantástico, metido pues en buena medida dentro de la selva. Esto fue capital de un extenso territorio que dominó esta parte del noreste del Petén, una ciudad que se estableció por ahí en el año 700 a.C. y que estuvo vigente durante unos 1600 años, es decir, estuvo vigente más o menos hasta el año 900 después de Cristo, cuando fue abandonada en la segunda mitad del siglo X
pero tiene un conjunto pues de pirámides, de acrópolis, de juegos de pelota, de palacios, de conjuntos residenciales que son absolutamente interesantes, absolutamente hermosos, absolutamente significativos. Entonces, visitar este sitio de Yak Shaha, pues es realmente muy interesante. Estamos muy cerca del lago, como ven ustedes aquí. Esto es cerca, pues quiero decir, de Flores. Y el hecho de estar cerca pues, del lago pues, nos permitirá ese mismo día, a través del lago, navegando por el lago, ir a una segunda ciudad que se llama Topoxté, una segunda ciudad que estaba ubicada sobre una de las islas que hay en el lago. También esta ciudad fue abandonada hacia el año 900, pero fue repoblada, ¿no? Después tal vez como en el siglo XII, alguna cosa así, fue repoblada, pero cuando llegaron los españoles en 1450, la ciudad estaba abandonada, ¿no es cierto? Entonces había sido abandonada antes y fue abandonada también por ahí a comienzos del siglo XV, alguna cosa así por el estilo, pero entonces tiene una riqueza, una historia muy rica, muy compleja, pues a la cual realmente vale la pena aproximarse. Al día siguiente hacemos la visita a una de las ciudades mayas más importantes en sentido absoluto, que es Oaxachtún. Oaxachtún está al norte de Flores. Aquí tenemos Tikal, en realidad pues está un poco más arriba de Tikal. Oaxachtún, insisto, pues es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de los mayas. Está a 90 kilómetros de Flores. Oaxachtún fue, como muchas de las ciudades de la época clásica. Tendremos que hablar de qué son esas épocas, porque se vuelve una cosa un poquito complicada, pero la mayoría de esas ciudades fueron abandonadas en un momento espléndido hacia el año 900. La gran florescencia de Oaxachtún fue entre el 500 y el 900. La visita de Oaxachtún, todo el mundo señala que es una de las cosas más fascinantes que hay en Guatemala, de todas las ciudades, de todas las ciudades mayas, con estos templos fantásticos sobre esas pirámides, con esto que es un observatorio astronómico, o ha sido llamado el Observatorio Astronómico de Oaxachtún, que es de los más precisos del mundo maya, o estos restos que pertenecen pues a un palacio, a una zona residencial, a un convento, cosas por el estilo, conventos de monjes o monjas de mayas, ¿no es cierto?, de la religión maya. Esto fue abandonado hacia el año 800, entonces pues no tiene nada que ver con el mundo cristiano. Es una ciudad muy grande, le dedicaremos todo el día, hay un centro de acogida para visitantes y entonces allá almorzaremos y demás, pero entonces le dedicaremos todo el día a Oaxachtún para el día siguiente visitar Tikal. Tikal, aquí sí, está un poquito más abajo, está de Oaxachtún, está a 64 kilómetros de Flores, está a 64 kilómetros de Flores, pero aquí sí, digamos, esto es el culmen de cualquier visita a Guatemala. Tikal no sabemos qué significa Tikal, el lugar de las voces, el pozo de agua, dicen algunos. La ciudad se construyó a partir del siglo IV antes de Cristo y tuvo su esplendor entre entre el año 200 y el año 900 después de Cristo, cuando fue abandonada. La zona arqueológica de Tikal es enorme, tiene un área de unos 16 kilómetros cuadrados. Pues ahora decíamos de algún sitio arqueológico, de alguno de los sitios arqueológicos que visitaremos,
que tiene 41 estructuras. Tikal tiene aproximadamente 3.000 estructuras, es decir, esto era una metrópoli realmente de una prestancia, de una importancia realmente extraordinaria. Yo no lo puedo garantizar porque eso depende del momento del año, de las situaciones climáticas. Vamos a estar en una época, febrero, inclusive más que diciembre, es una época muy, muy seca. Sí, no vamos a encontrar periodo de lluvia. Existen algunos programas, no sé si el guía nos lo planteará, de ir a ver amanecer a Tikal. Eso pues lo que quiero decir es que eso implicaría pues una levantada muy temprano, porque estamos a 64 kilómetros de nuestro hotel. Pero bueno, al margen de eso, no habría que prestarle, digamos, demasiada atención a ese asunto. Vamos a tener un tiempo para estar en Tikal de manera, digamos, tranquila, de que a quien le interese caminar por las ruinas pueda hacerlo, de quien quiera dedicarse a tomar fotos pueda hacerlo. Tendremos las visitas, digamos, más importantes del centro del centro de la ciudad y en concreto pues de esas pirámides centrales que son las más importantes, pues que es el llamado Templo del Jaguar, el Templo del Gran Jaguar. Este templo, pero entonces haremos las visitas por ahí y tendremos luego un tiempo libre largo para quien quiera visitar, para quien quiera moverse, para quien quiera caminar por la ciudad y disfrutar pues plenamente de esto. Bueno, con esto terminarían nuestras visitas de esa región del Petén y nos vamos para llegar a la costa. Estamos en Flores, que está aquí, nos vamos a venir hacia esta zona del lago Izabal y de esto que se llama el Río Dulce que vamos a navegar para llegar a la costa, para llegar a una ciudad que se llama Livington. Entonces, vendremos pues en nuestro autobús, vendremos de Flores pues hasta el lago Izabal y luego en el lago Izabal pues nos embarcamos por este que se llama el Río Dulce pues para llegar hasta la costa. La geografía pues es absolutamente maravillosa. Aquí lo que tenemos es justamente el punto donde el lago desagua pues en el lago Izabal, desagua en el río Dulce. El río atraviesa zonas de aguas termales. Esto es una zona de aguas termales, en concreto es una zona de aguas termales, entonces allí nuevamente pues aguas termales que salen en el río, entonces allí nuevamente pues el barco para quienes se quieran bañar en las aguas termales pues pueden hacerlo y demás, atravesando pues esta región, atravesando visitaremos este castillo que se llama San Felipe de Lara. Es un castillo chiquito. Nosotros si pensamos en nuestro castillo de San Felipe de Cartagena, pues evidentemente este es un castillo pequeño, pero es la fortaleza colonial pues más importante que hay en la zona. Era fuerte militar, era cárcel y era un centro aduanero y de almacenamiento de mercancías que evidentemente pues estaban destinadas a España. Por supuesto, este tipo de construcciones perdió su valor en época posterior y en la época de la independencia, pues todavía más. Y el castillo fue abandonado a principios del siglo XIX, fue reconstruido a mediados del siglo XX, siguiendo los planos originales que se conservan en el archivo de Indias. Bueno, rápidamente, entonces llegaremos a Livington, vamos a hacer una visita a la ciudad de Livington, que es la ciudad costera. No nos vamos a quedar ahí, no vamos a dormir ahí, no hay un hotel, digamos, que sea cómodo allí. Vamos a regresar otra vez a Río Dulce, que es este punto donde tomamos el barco por el Río Dulce, que es aquí, ¿no es cierto? Que es en este punto de Río Dulce, no, pero vamos a Livington
conocemos este pueblito de Livington. Livington tiene pues una cosa que es sumamente interesante. Es lo que se llama la cultura garífuna. La cultura garífuna la etnia garífuna es una mezcla de indios y negros, ¿no es cierto? De pueblos aborígenes y de pueblos afrodescendientes que llegaron aquí. Afrodescendientes en realidad no, es una mezcla de pueblos africanos que llegaron aquí. Los afrodescendientes son los de ahora. Pueblos africanos que llegaron aquí y se mezclaron con los indígenas. Es decir, la cultura garífuna pues desciende de africanos y de aborígenes que son caribes y arahuacos, parientes de nuestros caribes y arahuacos de la costa caribe. Con una gastronomía única, con una lengua, danzas, música, etcétera, que son reconocidas por la UNESCO, fueron reconocidas por la UNESCO dentro del patrimonio cultural de la humanidad. Dentro de la cultura inmaterial, del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y entonces están pues todas sus fiestas, sus danzas, es muy posible que no tengamos pues un contacto muy directo pues con estas fiestas y con estas danzas, pero aproximarse pues a Livington, a esta población que creo que tiene seguramente puede tener una cosa que nos haga pensar en nuestros pueblos raizales de San Andrés, aunque allí las influencias pues son distintas, ¿no es cierto? No hay esa influencia indígena tan fuerte como hay aquí. Pero bueno, entonces visitaremos esta población, llegaremos hasta la costa pues caribe de Guatemala y regresamos a Río Dulce pues a dormir, y al día siguiente hacemos una última visita en Guatemala a una ciudad maya que se llama Quiriguá. Esta ciudad de Quiriguá, nosotros estamos aquí en Río Dulce, y vamos a Quiriguá, que está en esta zona. Río Dulce está aquí donde estoy señalando, y vamos a esta zona ya muy en la frontera con Honduras. Quiriguá es un sitio arqueológico pequeño, pero que tiene una cosa pues que es particularmente importante. Es un sitio, digo, pequeño, tiene unos 3 kilómetros cuadrados, tampoco es que sea un pueblito pues infeliz, no, tiene unos 3 kilómetros cuadrados. Llegó a ser una ciudad realmente muy fuerte, una ciudad que inclusive pues impuso su dominio sobre amplias zonas, sobre Copán, que visitaremos enseguida en Honduras, pero en la cual, digamos, lo que es más interesante de todo son las esculturas, ¿no es cierto? Que son estas lajas de piedra, estas estelas de piedra, las mayores de todo el Nuevo Mundo, las mayores de América. Son patrimonio cultural de la humanidad estas estelas de Quiriguá, estas esculturas en piedra de Quiriguá, que en general están bastante bien conservadas y que pues están llenas de todas esas inscripciones y demás. Entonces, una cosa realmente excepcional, que será nuestro último contacto con Guatemala. Y ahí hacemos pues el paso a Honduras, y en Honduras vamos a estar entre el 22 y el 26 de febrero. Ese es el tercer ciclo, digamos, del viaje. Nosotros estamos entrando por aquí, vamos a entrar por aquí, porque vamos hacia Copán, ¿no es cierto? Vamos hacia Copán, que está en esta zona, ¿no es cierto?
Visitaremos a Copán en primera instancia, aquí donde lo ubicaba hace un momento. Visitaremos a Copán y visitaremos, pues, primero que todo, las ruinas de Copán. Copán Ruinas es el pueblo que está al lado de Copán. La ciudad de Copán, pues, fue una de las ciudades más extraordinarias, más ricas que existieron en América Central, patrimonio cultural de la humanidad de la UNESCO desde el año 1980, llena de inscripciones, llena de estelas, sumamente bien conservada, sumamente bien restaurada, como ven aquí, uno de los sitios arqueológicos más bellos que uno pueda conocer. Hay algunos restos que se encuentran pues más, digamos, más como salieron de la selva. Están siempre estas estelas. Esa vecindad con Quiriguá pues es evidentemente importante, aunque eran dos ciudades enemigas. Copán dominaba generalmente sobre Quiriguá, exceptuando en el siglo VIII, que Quiriguá dominó toda la región y fue cuando impuso su dominio, como decía hace un momento. Pues otras zonas han sido más, otros elementos han sido más restaurados, más reconstruidos. Aquí pues pueden ustedes imaginar que lo que es piedra oscura es la piedra antigua y lo que está en piedra clara pues son piedras nuevas que han servido pues para reconstruir en realidad pues la fachada de este monumento. Copán pues es seguramente la cosa más excepcional que existe en Honduras en cualquier sentido. Luego pasaremos por Santa Rosa de Copán, que es una ciudad colonial, de nuevo, sumamente bella. La Sultana de Occidente la llamaban la llamaban, pues es la manera como se define, es patrimonio, es monumento histórico nacional desde el año 1991. Una pequeña ciudad también pues de una extraordinaria belleza que visitaremos. Y de allí pasamos a Gracias, donde vamos a dormir en esta ciudad de Gracias, en nuestro camino hacia Tegucigalpa. No mencioné una cosa que valdría la pena pues que lo señaláramos aquí, pues si es recordar que Tegucigalpa es un país un poquito más grande que Nicaragua, que Guatemala. Guatemala, decíamos, tiene un poquito menos de 109.000 kilómetros cuadrados. Honduras tiene casi 112.500 kilómetros cuadrados. Es 2.500, 2.600 kilómetros cuadrados más grande que Guatemala, pero que mientras Guatemala tenía casi 18 millones de habitantes, Honduras tiene algo más de 9, ¿no es cierto? Es decir, es del mismo tamaño, un poquito más grande, pero tiene la mitad de la población. La mayor parte de la población está ubicado justamente en esta región, en esta zona, mientras que un poco, si piensan ustedes en nuestra historia de los llanos orientales, pues es un poco ese tipo de situación. Bueno, entonces vamos hacia Gracias, vamos a estar en Gracias, y Gracias es quizá la población pues más interesante en este contexto. Es una ciudad fundada en el año de 1536, es decir, muy pronto, ¿no es cierto? Pues exceptuando Ixmiché, que era 1524, pues esta es una de las ciudades más antiguas, fundada con el nombre de Gracias de Dios. Centro, aquí había real audiencia, tenía un fuerte, un jardín botánico, aguas termales, etcétera. Una ciudad pues muy prestigiosa. En este caso, pues esta es la iglesita más importante que visitaremos, pero tiene también un fuerte muy interesante, que es el fuerte de San Cristóbal, que ven ustedes aquí. Si uno piensa pues en los fuertes coloniales, San Felipe de Barajas, una cosa así por el estilo, este no deja de ser curioso, ¿no es cierto? Es una especie de casa colonial metido dentro de unas murallas
en la parte alta de una colina. Bueno, y de ahí, después de visitar Gracias, pues entonces emprendemos camino, ese 25 de febrero emprendemos camino hacia Tegucigalpa. En el camino paramos en un punto que se llama El Chircal. El Chircal tiene pues un interés especial. El Chircal es son unos restos arqueológicos que apenas están siendo desenterrados, que apenas están siendo excavados, pero que son mucho más antiguos que todo lo que hemos visto, ¿no es cierto? Era una ciudad que en el año 300 después de Cristo ya había decaído, es decir, todo su periodo de esplendor había sido anterior. Pararemos allí, es casi que una curiosidad parar allí para ver algunos de los restos del Chircal. Bueno, y finalmente pues llegamos a Tegucigalpa, que es nuestra última escala. Tegucigalpa pues no es necesario decirlo, pues es la capital de Honduras. En Tegucigalpa vamos a hacer un recorrido por la ciudad. Es una ciudad mucho más moderna, digamos, que todo lo que hemos visto, pero en Tegucigalpa vamos a ver sobre todo tres iglesias que son interesantes. Esta es la Catedral de Tegucigalpa, la Catedral de San Miguel Arcángel, ha sido restaurada muchas veces. En la actualidad pues tiene ese color salmón, que es el color clásico, el color que sabemos que era el color original de la ciudad. Visitaremos luego esta iglesia que se llama la iglesia de Santa María de los Dolores, otra de las iglesias más características, más típicas, con toda una decoración en la fachada que es muy interesante, y es particularmente, ellos señalan como de particular interés esta figura que es como un sol con bigotes que hay en este óculo en la parte superior de la espadaña. Pero luego, si ustedes miran, pues aquí están todos los símbolos de la cruz de la pasión, y el símbolo, pues además del corazón de Jesús con el INRI, bueno, el gallo, los azotes, la palmada del sicario que le escupía y le decía si sabes quién te ha pegado, etcétera, y las historias de la cruz, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? La túnica inconsútil, el martillo, los clavos, etcétera, la escalera, esos símbolos que de nuevo pues nos van a permitir recordar que estamos en este contexto de cultura popular pues muy intenso. Y finalmente esta iglesia, la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, esta basílica que tiene el interés, está un poco a las afueras, como puede verse, tiene el interés de que aquí se aloja, se ubica la Virgen de Suyapa, que es la patrona de Guatemala, de Honduras, perdón. La Virgen de Suyapa una pequeña estatuilla en cedro oscuro, una pequeña estatuilla que ven ustedes ahí. Esta estatuilla tiene 6,5 centímetros de altura, es una cosa chiquitica, descubierta, tallada seguramente a mediados del siglo XVIII, y que está revestida pues de toda una tradición de milagros, pues que la han llevado a que sea la patrona de Honduras. Bueno, haremos pues otras visitas en Tegucigalpa, y finalmente pues hacia el final de la tarde pues saldremos de Tegucigalpa hacia Colombia, vía El Salvador, ¿no es cierto? Avianca hace escala en El Salvador, en San Salvador, y entonces ese es el vuelo que nosotros tomamos, el vuelo más práctico para nosotros, con una escala que es una escala larguita en San Salvador, y luego llegamos pues en la noche, a medianoche,
o en la madrugada a Bogotá. Quienes seguimos hacia Medellín, pues entonces tendremos el primer avión hacia Medellín. Bueno, este es el itinerario que hemos querido compartir con ustedes. No sé si haya preguntas, no sé si Mónica o Adriana o Paola de Gallery quieran hacer algún comentario sobre el viaje, algo que pueda yo que pueda yo, responder.